Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Bueno, hoy como todos los viernes estamos en su programa favorito, Divina Justicia. Yo soy Rocío Cano Guarinoni y quiero que por favor se comuniquen conmigo al 242-5581, al WhatsApp 967-231-109, correo info@miraflorestv.pe. Acuérdense de que este programa se trata de leyes y se trata de ayudar para que ustedes sepan sus derechos. Acuérdense que también pueden hacer las llamadas gratuitas con asesoría gratuita, y también si tienen un caso, es decir, un caso procesal o un caso de conciliación, se les puede llevar de manera gratuita a uno de los tantos que llamen. Así que por sorteo va a salir y nada, les damos asesoría gratuita. Entonces, bueno, el tema de hoy es muy impresionante porque es algo que yo siempre he venido diciendo todos los días y todos los programas y en todas las entrevistas. Y bueno, el tema es la cultura. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros para ser más educados, para ser más responsables, para seguir las normas, para simplemente inculcarles a nuestros hijos los derechos y los valores que obviamente puede tener y debe tener cualquier persona? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Por qué existe todo eso? Porque casualmente todo lo que he dicho anteriormente no se cumple. Necesitamos educación gratuita de primera línea, ¿no? Con los mejores profesores que haya. Ahora en la mañana les comento, he estado en un homenaje a Claudia Damer y la verdad me quedé encantada con el tema de que, bueno, ella ya falleció, ¿no? Pero el tema era casualmente cómo hacía que las personas de una tercera edad, ¿no? Que efectivamente ese nombre como que discrimina un poco, ¿no? Pero las personas de 60 para arriba, ¿no? Las consideramos acá en Miraflores y en todos los distritos que yo sepa como personas de tercera edad. Entonces, es más, hasta en las universidades a partir de los 65 ya no puede ser profesor, ya no puede ser catedrático y qué sé yo. Ahora el tema es, ¿qué cosa es la experiencia? O sea, uno, cuanto más grande es, tiene más experiencia de vida, por lo tanto tiene más sabiduría. Entonces, ¿por qué no aprovechar a estas personas que ya no trabajan, ¿no? Para que den conferencias, para que hagan cosas que ayuden a los nietos, a los jóvenes, para que los ayuden a afrontar la realidad de nuestro país? Nuestro país, desgraciadamente, tiene dos pilares, como todo un gobierno democrático, tiene dos pilares que se caen, que es la educación y la salud. Si no tenemos salud,
O sea, si los chicos están con anemia, obviamente no van a poder estudiar, ¿no? Entonces uno va de la mano con el otro. Entonces efectivamente tenemos que tener salud gratuita, pero de primera clase, y educación gratuita de primera clase. Entonces por eso tengo a mis dos expertos invitados, ¿no? Que es, bueno, mi querido doctor, bueno, antropólogo Herrera, ¿no? Que bueno, ya lo hemos visto, creo que no, es la primera vez que lo entrevistamos acá, pero bueno, yo lo he entrevistado en otros medios y bueno, realmente él se dedica a concientizar el tema de lo que es o sea, la a ver, perdón. La gente tiene que pensar es que estrictamente en lo que es ético, en lo que no es corrupción. O sea, el tema de reciprocidad, que ahora ya es un valor que ya efectivamente se perdió, ¿no? Porque la reciprocidad es una corrupción, es decir, bueno, yo te doy algo, pero tú a cambio me das lo otro, entonces no, eso es corrupción. Entonces escúchenme bien, la reciprocidad, que es un valor, efectivamente ya no es un valor cuando se trata de funcionarios públicos. Entonces la idea es que el señor Herrera, que es antropólogo, él nos va a ayudar a ver esta distinción y también a ver el tema de cómo se puede concientizar a la gente para que efectivamente sea ética y no sea corrupta, ¿no? Porque ya como que se ha hecho costumbre, entonces ya bueno, ya estamos tan acostumbrados que bueno, ya parece que no pasara nada, y más es en provincias que en Lima, pero efectivamente no lo podemos permitir. O sea, tenemos que tener bien en claro que la corrupción no va, o sea, corrupción cero. Y después tenemos a una especialista, abogada, ¿no? Que se llama Adriana María Núñez Morales, que ha sido mi alumna en el curso de administración, fue una de las mejores de la Universidad de Lima. Bueno, lleva los temas de registral, lleva los temas de tributario, estuvo en gobiernos locales y obviamente de derecho administrativo, que yo tuve el placer de enseñarle, y ella fue mi alumna. Así que por favor, un fuerte aplauso para mis invitados. Producción, más alto. Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista de hoy y vamos a empezar con la doctora Adriana. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Después de 7 meses. Bienvenida al programa, bienvenida a Miraflores TV Digital. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quisiéramos saber tu experiencia de vida, o sea, ¿qué cosa es lo que tú has visto corrupto, qué cosa es lo que tú has apoyado para la cultura, etcétera? Bueno, como usted bien lo dijo, la cultura viene de casa. Desde pequeño, todo niño tiene que estar formado en todo este ámbito cultural, en el ámbito de la lectura, estar enterado de las noticias, porque si esto no se da... No, pero perdón, estar enterado de las noticias es un peligro, porque las noticias son terribles, ¿no? O sea, siempre hay un accidente, siempre hay muertos, siempre hay feminicidios, siempre hay todo. Entonces, ¿tú consideras que los niños efectivamente deberían ver los noticieros? Bueno, tiene que ser la información sesgada para ellos, ¿no? No podrían ver los noticieros. Probablemente los padres tendrían que informarles sobre el acontecer nacional, pero no sobre las noticias violentas. Por eso la información sesgada. Igual con el tema del internet. Okay. Y bueno, a su vez, todo el tema de la educación compartido con el colegio, ¿no? Ahora, O sea, que los padres tienen que tener mucho cuidado al ver
en qué colegio ponen a sus hijos. Sí, eso es básico. Conocer la misión, visión de los colegios antes de tomar la decisión de ponerlos en tal o cual colegio. Bueno, pero es algo que no sucede, ¿no? Pero tenemos el derecho a estar informados. Sí, obviamente, pero ¿hay algún colegio que te dé la misión y la visión en la cual están dirigidos? Probablemente en sus páginas web, sí. En las páginas web. Estamos hablando de colegios privados. Colegios nacionales definitivamente no. Uno tendría que acercarse y preguntar, porque finalmente uno es el cliente, el usuario, no el interesado. Claro, el tema acá es la educación en políticas públicas, en la administración. Entonces, bueno, le hacemos la misma pregunta al doctor Buenas tardes. Herrera. Buenas tardes, doctora Rocío Cano Morinoni. Gracias por la invitación. Un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no sé si me podría repetir con precisión la pregunta, por favor. Sí, la pregunta era casualmente, ¿qué opinamos nosotros de lo que es cultura? Y aparte de eso, ¿cómo podemos inculcar, o sea, una conciencia de cultura en nuestro país? Que efectivamente ya, como lo dije en la entrada del programa, nada, ya como que se ha hecho costumbre, ¿no? El tema de la corrupción. De la corrupción. Entonces, sí. eso no lo podemos continuar. Bien. Sí, como usted lo mencionó hace un momento, desde la perspectiva de la antropología, el tema de la reciprocidad y la ética, en ciertos contextos es permisible al hecho de que exista una reciprocidad, que está bien, tú me das algo, yo te tengo que dar algo, o como tú me diste algo, yo tengo que ser recíproco. Esta ética funciona en algunos planos de la vida diaria de la sociedad, como por ejemplo la ética empresarial, por ejemplo, ¿no? Bueno, la ética estoy hablando de funcionarios públicos. Por supuesto, a eso iba, ¿no? Ajá. Ahora, obviamente, en la ética pública, aquella que se refiere específicamente al gobierno de las autoridades públicas, ¿no? En este sentido, en este contexto de la ética pública, como usted bien lo mencionó, no puede haber este principio de reciprocidad, no debe funcionar. No, es que se debería llamar de otra manera, ¿no? Reciprocidad es un valor. Es un valor. Y conversábamos con la doctora Adriana hace un instante de cómo cambian los valores en esta sociedad, en esta época. Le daba un ejemplo. Las investigaciones de los científicos, los libros de los escritores, hasta antes que exista Internet, mencionaba la doctora Adriana, podrían encontrarse solamente en las bibliotecas, como en la Biblioteca Nacional o en las universidades. Pero hoy en día, los libros uno los puede encontrar en Internet. Claro. Sí. Entonces, antes el valor, es mucho más fácil, ¿no? el valor de un escritor que escribía y publicaba sus libros antes de que existiera Internet, era que sus libros lo encuentren o en las librerías o en las bibliotecas. Pero ahora el valor de un escritor después de Internet es que su libro lo encuentren en Internet, su investigación, su tesis lo encuentren en Internet. El escritor que es de la época de antes de Internet no tiene ese valor. El valor ha cambiado. El valor es ahora que el libro esté en Internet y que no solamente esté en una biblioteca o en una librería. De la misma manera... Sí, pero no me está contestando no, la pregunta. A eso iba. De la misma forma, en cuanto al tema de la reciprocidad, ¿no? En la función pública, en el ejercicio del gobierno público, pues también debe actualizarse, ¿no? En cuanto a valor, en cuanto a costumbre, ¿no? Porque es una costumbre en todos sitios, ¿no? Funciona en otros planos de la sociedad, ¿no? En el mercado, funciona entre los campesinos, entre los trabajadores, entre los amigos, la reciprocidad.
Pero en cuanto a la función pública debe eliminarse esta costumbre, ¿no? Debe prohibirse porque pues precisamente es el origen de muchos malos entendidos, ¿no? Dobles sentidos, ¿no? Claro. Es una mala praxis, ¿no? Una mala práctica. Exactamente. Bueno, Adriana, ya que has intervenido, me gustaría que cuentes tu experiencia acá al público que nos está viendo y nos está oyendo. Estamos en vivo. Ya saben, llamen al teléfono 242-5581, WhatsApp 967-231-109 y correo info@miraflorestv.pe. Bueno, Adriana, escúchame. El tema es que en este momento existe muchísima corrupción, como tú lo debes saber, ¿no? Sí. Hay corrupción en arbitraje. Yo he hecho una denuncia el viernes pasado de 24 árbitros. Que bueno, hay arbitraje, pero por todos lados, ¿no? Estudios de abogados que están siendo investigados. Bueno, no es ajeno a nadie, porque salen las noticias, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos con una abogada y estamos con un antropólogo. Entonces, la idea es unir esas dos profesiones para saber qué cosa es lo que está pasando en nuestro país, por qué suceden estas cosas, ¿no? Entonces yo sé que tú has sido regidora o has sido miembro, ¿no?, del tema de la municipalidad de Villa El Salvador. He trabajado en la Has municipalidad trabajado. de Villa María. Ya. Sí. De Villa María. Ya. De Villa María del Triunfo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, me gustaría que nos contaras tu experiencia. No digas nombres, pero bueno, di lo que sabes y di lo que conozcas, ¿no? Y bueno, si es público, di nombres, ¿no? Bueno, O sea, ¿qué viste allí? netamente trabajé en el área de administración tributaria. Bueno, la peor, ¿no? Pues fíjate que en esa área no ha habido corrupción. Eso es lo irónico. ¡Ay, qué bueno! Sí, no. Totalmente todos los funcionarios han estado limpios de esa área. Porque el tema ha sido conocido en todos los medios y esa área ha estado totalmente limpia de todo tema de corrupción. Claro, pero hubo un boom, ¿no? En cierto año. ¿Qué pasó? En ese año yo no estaba, no me encontraba laborando. Cuando en el periodo que yo estuve, no había ningún problema en el área, puesto que no había ningún tema de amiguismo político, ni eran personas del partido, simplemente participaron en el concurso público y accedieron a las plazas. Fue todo totalmente transparente. Las personas que ocupaban los cargos. Bueno, y cuando entraste, yo te conozco porque tú has sido mi alumna estrella, más sacaste la mejor nota en administrativo, entonces, en un diplomado. Entonces, el tema es que efectivamente, ¿qué viste tú de corrupción en esa municipalidad o no viste nada? Como digo, en mi área no ha habido, o sea, netamente nosotros nos encargábamos de todo el tema de las apelaciones al Tribunal Fiscal, elevamos las apelaciones y las quejas al Tribunal Fiscal, atendíamos quejas de los usuarios, después también apoyábamos a la subgerencia Ecoactivo en las resoluciones de embargo. Todo ha sido totalmente transparente. Te hablo en la municipalidad. En la municipalidad en general, bueno, el tema de los plazos, que muchas veces no se cumplían. No era corrupción propiamente dicha, pero muchas veces se demoraban en responder cualquier notificación que les enviábamos, ¿no?, dentro de las áreas. Dentro de la administración interna demoraban mucho todas las ¿Quién era contestaciones. el alcalde cuando tú estabas? Ya no sigues ahí, ¿no? No, ya no sigo ahí. Ajá. ¿Quién era? ¿O no lo puedes decir? ¿O preferirías no decirlo? No, preferiría no decirlo. Ya, ok, está bien. Ahora, bueno, una pregunta. El tema de, casualmente hacer
la conciencia del individuo, de la población, en cuanto a la no corrupción, ¿no? ¿Cuál sería el primer inicio? O sea, ¿cómo hacemos? Bien. Porque lo que nos está diciendo Adriana es que yo conozco a Adriana, ha sido mi alumna, es lo mejor de lo mejor, ha sido la number one en el diplomado de administrativo, entonces en verdad que sabe el tema. Pero, sin embargo, ella ha dejado entender de que en Villa María del Triunfo no hubo corrupción en el aspecto en el que ella estaba manejando, que era tributario. Perfecto. Ahora, le digo a usted, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque efectivamente hay corrupción. Claro, corrupción existe. Y existe pues en todos los niveles de gobierno, ¿no? Claro. El gobierno local, regional y central. Y bueno, claro, el Congreso, ¿no? Efectivamente. Ni qué decir. Efectivamente. Sin embargo, debemos tratar de hacer un diagnóstico. Si queremos enfocar esto desde una disciplina, con cierta rigurosidad, tratando de encontrar resultados serios y no explicar simplemente esto en base a subjetividades, ¿no? Me refiero a que si queremos abordar el problema de la corrupción desde un punto de vista serio, disciplinario, tendríamos que enfocarlo desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la ética, del derecho, ¿no? Y tratar de llegar, según los métodos de cada una de estas disciplinas, a los resultados. Y si pensamos en una conciencia, en una sensibilización de la población en cuanto al problema en sí de la corrupción y a sus consecuencias, desde un punto de vista, digamos, poblacional, podríamos empezar por distinguir que no solamente existe corrupción en cuanto al tema de la función pública, sino que también esta situación ha sobrepasado el campo de la función pública a otros niveles de relación social, ¿no? En el barrio, sí, en todos lados, en el colegio, en la PAFA, sí. En los clubes, en la todos, junta de en la junta de propietarios, la junta de en el club de accionistas. amigos, en el equipo de sí. fulbito del barrio, en todos sitios. Entonces, como usted dice, doctora, el problema se ha hecho cultural. Decía la doctora Adriana hace un momento. Quizás no sea la palabra adecuada, ¿no? Cultural. Quizás sea es que ya nos acostumbramos a eso. Hecho costumbre. Y precisamente la costumbre es un derecho constitucionario, ¿no? Pero no es cultural. Entonces, quizás podríamos cambiar el tema porque si no nos hundimos. A ver, cultura. O sea, si es un tema cultural, ya estamos en el horno. ¿Qué es cultura? Cultura es aquello que se aprende en la casa, ¿no? Cultura es aquello que viene del hogar de papá y mamá, como hablar, el habla, el idioma. Hablar lo aprendemos de papá y de mamá, decir papá, mamá, las primeras palabras, comida, agua. La nacionalidad también, somos peruanos porque viene de casa. Doctor, sí. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y educación? Bueno, básicamente esa. Cultura es algo que se aprende en casa, algo que viene de papá y mamá, algo que heredamos de papá y mamá, sea biológico o sea cultural. Sí, ¿no? Aprendido, por ejemplo, la lengua o el idioma, o la religión o la nacionalidad, ¿no? O las costumbres, ¿no? Eso es cultura. Y educación es aquello que aprendemos fuera del hogar, fuera de la casa, ya sea entre las relaciones sociales mismas, que puede ser incluso dentro del mismo hogar, con los mismos familiares, o con el entorno social, que generalmente este proceso de sociabilización se da ya a través del sistema educativo en sí, ¿no? Ahora, cada vez más temprano, ya los niñitos desde los 3 años están yendo al inicial, ¿no? Y entonces se inician un proceso de sociabilización. Y pues con eso se inicia la etapa de la educación, ¿no? Y la educación tiene mucha relación también con la instrucción, que hay que diferenciar
cultura, de educación y de instrucción, que por lo general... Disculpe sí. que lo corte. Quiero hacerle una pregunta a Adriana. Adriana, tú que has estado en Villa María del Triunfo, ¿no? en la alcaldía, y que, bueno, debes haber compartido con los vecinos, ¿no? Es decir, con la gente que estaba allí. Bueno, ¿tú qué crees? O sea, la gente, la ciudadanía en general, no estoy hablando de Villa María del Triunfo solo, sino de tu experiencia, ¿no? A nivel de global, o sea, un macro, Claro. no un micro, sino Miraflores, San Isidro, Surco, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, etcétera, ¿no? Los Conos, Claro. qué sé yo. Entonces, ¿tú crees que la gente es culta, es educada, es instruida, de acuerdo a la diferenciación que acaba de decir nuestro querido licenciado en antropología? Bueno, en las municipalidades hay distinción, ¿no? Por ejemplo, en la municipalidad de Villa María, el tema de la cultura, bueno, de la población, no está tan potenciado como en otras municipalidades. Donde más se quejaban en el tema de Villa María era el tema de la basura, que no, los camiones pasaban una vez a la semana y se acumulaban en toda la pista. Era un tema público, ¿no? que veíamos esto, y este tema no mejoraba. Eso también es parte de la cultura. Y sí, claro, Claro, ¿no? claro. Acá, por ejemplo, tenemos que poner reciclaje, pero a full, ¿no? O sea, tenemos que ir en Miraflores para hacer un buen reciclaje. Y también las veredas. O sea, no sé cuántas mujeres que trabajan en Miraflores tienen que venir con tacos y que se recaen porque no pueden mirar al frente, tienen que mirar al piso. Sí, el tema de las pistas también. Es el colmo, ¿no? Pero bueno, vayamos a la pregunta que te hice. O sea, ¿qué cosa consideras tú que le falta, por ejemplo, a Villa María del Triunfo? Educación, has ido a los colegios estatales, has estado en contacto con los vecinos, ¿qué cosa te han comentado que pueda servir como para ayudar a la población que nos está escuchando y nos está viendo en este momento? Educación sí, falta mucho educación, no tanto en infraestructura, que también falta, pero básicamente en capacitación de los docentes. Ah, ok. Falta bastante. O sea, son políticas públicas. Son políticas públicas, definitivamente. Claro, o sea, no es un tema de la municipalidad. No basta con construir cada vez más colegios, sino es la capacitación que se da al docente. Claro. Los programas de enseñanza también, ¿no? Porque obviamente el Ministerio de Educación tiene su currícula, pero yo pienso que hay que adecuarlos también a las necesidades del alumno y al mundo competitivo en el que vivimos. Y sí. es Porque cierto. hay políticas Claro. que también están un poquito desfasadas. Justo comentando con el doctor, los exámenes en el Ministerio de Educación siguen poniendo en la parte de los problemas matemáticos palabras que ya no se usan, por ejemplo, canicas, que de repente, Canicas. claro, y un niño si no... Canicas, Sí, las bolitas. esas. Exactamente. Ya. Y algo tan simple como escuchar esa palabra, muchos niños no conocen lo que es una canica. Porque hoy por hoy no juegan con canicas, se dedican a jugar con, bueno, PlayStation o con otros dispositivos. Pero, perdón, PlayStation cuesta una barbaridad. Pero también tienen el Game Boy, tienen todos los aparatos Es tecnológicos más, de distintos precios. Pero es más, el Game Boy cuesta más que el PlayStation, porque es más chiquito. Entonces, tiene El nanotecnología. PS Vita también tiene. Y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo a lo que me refiero es los padres que le compran un PlayStation en vez de comprarle un libro o en vez de comprarle, no sé, Una computadora sería una más útil, ¿no? computadora, Porque claro, podrían una obtener- computadora grande, ¿no? En el cual puedan poner un CD de acuerdo, no sé, para Un ver. CD, claro, de Claro. cualquier tema, ¿no? Claro, para un CD de, qué sé yo, de anatomía, de historia del Perú, de lo que fuera, que hay un montón, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Es que ahí es un tema de competencia.
entre los mismos, aparte de incultura, es un tema que de competencia entre los mismos alumnos y les gusta aparentar cosas, ¿no? Destacar, Bueno, pero, cuando podríamos destacar en un tema educativo, ¿no? Bueno, Ese sería. claro, perdón porque yo tengo mi opinión, pero quiero saber la tuya. ¿Tú qué opinas de eso? Está pésimo, que lo principal que un padre tiene que dar a un hijo, muy aparte de los valores, es la educación. Claro. 1000 veces mejor comprarle un libro o una computadora en casa con acceso a internet. Claro, exactamente, ¿no? Pero Bueno, internet limitado. y doctor, ¿y usted qué opina? Bueno, De una realidad, porque Sí. es una realidad. ¿Cuánta población hay en Villa María del Triunfo? La cifra exacta no. No, pero un aproximado. 200.000. 200.000. Ya. Como en Miraflores. Yo creo que es más. Pero bueno. ¿Y usted, doctor, qué opina? bueno, es el mismo tema de los valores y cómo cambian los valores, porque hay que tener en cuenta que vivimos en una época de cambios Claro. tecnológicos, sociales, económicos, de todo tipo. Y los valores están cambiando, ya no son los mismos valores de antes. Claro, pero perdón. Sí. ¿No es más fácil para los padres darle un Game Boy o un PlayStation o un Nintendo, porque también salió la versión de Nintendo, o lo que fuera, ¿no? Para que los hijos se queden tranquilos y ellos sigan trabajando, haciendo sus cosas? Por Está supuesto. pésimo, pero ¿lo hacen o no lo hacen? Sucede, pero más allá de ese hecho fáctico que considero superficial, más allá de esa, ¿Por qué es superficial? porque hay otras razones más profundas, ¿Cómo cuál? como los valores que se difunden a través de los medios de comunicación. Ese Game Boy, el niño lo ve y lo quiere, lo desea y lo pide porque lo ha visto en la televisión, porque lo ha visto en internet, porque lo ha visto en la tienda. Bueno, la verdad yo no he visto propagandas acá en el Perú de... Bueno, pero de de alguna u esos otra manera artefactos. hay una No sé, demanda. quizás, de hecho, en internet sí lo O hay, en ¿no? internet, o entre los mismos pero círculos igual, de amigos. esa competencia es inadecuada. Debería haber competencia en cuanto a, bueno, yo me saqué 20 matemáticas y tú te sacaste 10. Entonces, bueno, hay que competir, ¿no? ¿Sí o no? Existen esos valores, ¿No? existen, pero están siendo, bueno, son limitados, restringidos, no son practicados por todos, no se ha hecho masivo. En otros países han logrado asimilar esos valores a su cultura, como por ejemplo en Japón, ¿no? En donde es un valor sacarse 20, tener buenas notas, y pues con todas las complejidades que significa, ¿no? Bueno, pero usted sabe que Japón tiene el más alto índice de suicidios de adolescentes. Por esa misma razón incluso, Por ¿no? la presión. Por esa misma razón, por Por supuesto. la presión. Sí. Y la presión no es por el Game Boy. No, sino por sino sacarse la presión es una beca, por sacarse las mejores notas. las mejores notas. ¿No? efectivamente. Entonces hay chicos que no pueden y bueno, y desgraciadamente se suicidan, ¿no? Efectivamente. Pero sí, hablando de Japón, ¿no? Vamos a hacer como un paralelo, aunque no va, ¿no? Porque no tenemos nosotros nada que ver con Japón, salvo Fujimori, pero después nada más. El tema es que sí, efectivamente los valores japoneses son muy estrictos, pero también... Solamente fue un ejemplo, ¿no? Pero quería también, referirme directamente, no le digo únicamente. porque yo he vivido en Japón. Entonces, también es muy restringido. Entonces, eso no los deja ser creativos a los chicos, ser como quieran ser, ¿no? Sí, pues empezando desde que tienen que usar uniformes. Exactamente. Después los chicos, al menos en nivel primaria, se quedan limpiando las aulas. También limpian. Yo Eso sí justamente lo he estaba visto. leyendo. Limpian las aulas, limpian el colegio. Es para fomentar la humildad un poco, ¿no?
Eso me sorprendió bastante de la educación Bueno, la verdad, japonesa. no sé, habría que verlo bien, ¿no? Y usted como antropólogo quizás nos podría dar una noción de eso, ¿no? Pero quizás sea bueno y quizás sea malo. O sea, Y el tema de la limpieza pública también en Japón es increíble, ¿no? No puedes ver ni un papel tirado, no existe. no hay nada. Es más, hay kobans, o sea, kobanes. Hay un koban que es un policía que está en una manzana y ellos manejan toda la manzana. Entonces, y saben quién vive en toda la manzana. Yo una vez corté una tarjeta de crédito porque ya no me servía y le tiré a la basura. Y el Cobán me la regresó. Y me dijo, usted no puede botar esto a la basura. Y yo, ya, ok. Listo. O sea, es así, tan increíble y tan predecible. Es un país muy ordenado, muy respetuoso. A mí me sorprende el tema de los chicos. Lo que pasa es que obviamente los chicos, Japón ya se volvió, bueno, siempre ha sido una potencia, pero ahora hay mucha gente que va de otros lados. Y además tienen su área, ¿no? Entonces dentro de esa área, bueno, hacen locuras y qué sé yo. Entonces los japoneses ven eso, entonces dicen, bueno, ok, me voy a tatuar. Bueno, me voy a poner un aretito acá, bueno, me voy a poner un aretito allá, y qué sé yo, lo que es totalmente occidental y que no es oriental. Entonces, la rebeldía, ¿no?, del chico adolescente, ¿no?, del teenager, ¿no?, o sea, de los 10 hasta los 19, ¿no?, del teenager, es de rebeldía. Entonces, por eso que pasan estas cosas. Pero bueno, volvamos porque tenemos 3 minutos y acá en la televisión, así que preguntas totalmente concretas. Adriana, escúchame. Te quiero preguntar algo muy importante. Cuéntame cómo ves tú, ¿no?, y cómo valorarías, ¿no?, el tema de elevar la educación o la cultura. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ya lo hemos explicado, en este país, porque obviamente se necesita y es urgente. Es una necesidad imperante, pues con los recursos que tenemos, ¿La cámara? es una necesidad imperante, pues con los recursos que tenemos, sumado a unas buenas políticas educativas y culturales, podríamos, y no solo podríamos, seríamos una potencia. Yo estoy totalmente segura que eso se daría. Ok, doctor. Bueno, comparto la opinión de la doctora Adriana. Efectivamente, es a través de la cultura, de la educación, como nuestra sociedad puede llegar a ser una mejor nación, un mejor país, ¿no?, dando el ejemplo a otras sociedades. Bueno, me parece muy bien. Ahora ya me despido porque estamos en televisión y el tiempo es súper corto, pero les quiero decir algo, como siempre les he dicho. Las políticas públicas tienen que ser prolongadas en el tiempo, no se pueden cortar porque entre un partido u otro. O sea, no es así, así no funciona. Si queremos cultura, que son los dos pilares más importantes, salud y cultura, después todo lo demás, todo lo que quieran, ¿no? Y bueno, ya saben que soy precandidata a la alcaldía de Miraflores, así que voten por mí. Y bueno, ahora les quiero agradecer y por favor aplaudamos. Muchas gracias. Nos vemos ¿Todavía no me han cortado, producción? Ok. Nos vemos el próximo viernes a las 3 p.m. en Divina Justicia. Chao. Gracias.